Ya. Mis hermanos, una alegría saludarles, el Señor les bendiga, bienvenidos a esta segunda grupo de talleres, segunda sección de nuestros talleres focalizados. Bienvenidos a específicamente este taller sobre cosmovisión bíblica. Me alegra ver a muchos hermanos conocidos que nos hemos visto en la iglesia, en algunas reuniones. Así que esperamos que sea un taller que bendiga sus vidas, en el cual podamos también aprender de la palabra del Señor. Es muy importante que mantengan sus cámaras abiertas, a menos que sea estrictamente
imposible, ¿cierto?, para ustedes tenerlas encendidas, se entiende, pero en lo posible, por favor, colóquenlas para también ser empático con nuestros demás hermanos, eh, y así poder saber que estamos todos atentos y presentes en este taller. Vamos a orar al Señor para que en todo podamos disponernos a aprender de la palabra. Señor, le damos gracias por todo su amor, su cariño, Señor, en este día, en el contexto, Señor, de nuestra convención anual. Gracias por bendecirnos con cada intervención, cada palabra, Señor, cada canto, que sin duda ha refrescado, Señor, nuestra vida. Queremos presentar este tiempo dedicado a aprender de su palabra, para que produzca frutos, Señor, de bendición en nuestra vida personal, en nuestro carácter, eh, que nos pueda, Señor, acercar a ti. No queremos tener conocimiento por conocimiento, sino conocimiento que nos enseñe de su carácter y nos acerque a su presencia. Le damos gracias por la vida de nuestros hermanos, bendígales usted desde ya, y en todo, Señor, denos gracias para poder exponer su palabra. Se lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, algunas cosas introductorias. Primero, la mayoría probablemente no me conoce. Mi nombre es Antonio Arredondo, sirvo en la Iglesia Primera en San Bernardo, en la periferia sur de la región metropolitana, para los hermanos que no se ubican en Santiago. Ahí estamos sirviendo con la ayuda del Señor, participando de la iglesia. Por favor de Dios, nací en el Evangelio desde muy pequeño. Mis papás me llevaron a la iglesia y ha sido muy, muy hermoso poder tener este testimonio de servir con los hermanos, ¿cierto?, en una congregación local. Últimamente me he venido dedicando al tema de la cosmovisión bíblica, producto de muchas cosas que tienen que ver con mi trabajo. La vida me ha llevado a ser profesor en un colegio, profesor de filosofía. Ese es mi trasfondo profesional. Hoy día actualmente nos dedicamos a la gestión educativa, y eso ha generado que la educación ha sido parte de mi vocación, de mi profesión, y con la gracia del Señor, tratando de ver cómo esto tiene relación con la fe, tiene relación con el Evangelio, con el llamado a la vida cristiana. Y el tema de la cosmovisión bíblica tiene que ver con eso. Cómo poder entender la forma correcta en que el cristiano debe pensar el mundo que le rodea, cómo debe pensar cada área de la vida, de la sociedad, cada esfera de la cultura, la música, el arte, las ciencias, la educación, la vida pública, la vida espiritual, por así decirlo, o de devocional, en fin. Porque una de las cosas que vamos a ver que todas las áreas son creación de Dios, que el cristiano está llamado a redimir todas las áreas de la vida cristiana, porque Dios es el creador de todas las cosas, y todas las cosas están hechas para su gloria. Pero sabemos que no todas las cosas glorifican a Dios, muchas cosas no le dan gloria, porque están dañadas por la caída, por el pecado, y parte del Evangelio, parte del propósito que nos hace el llamado del Señor, es poder redimir cada área de nuestra vida para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con ese propósito: ser bueno, ser verdadero, ser bello, y que eso honre su nombre y sea de bendición para sus hijos. Así que vamos a estar hablando un poquito de cosmovisión bíblica. Espero dar algún tipo de break para que podamos conversar. Hay harto contenido, así que si alguien tiene alguna consulta, en el break la pueden realizar, y podemos tomar un tiempo para conversar acerca de ello. Voy a presentarles una PPT, a ver si el anfitrión me deja compartir. Ahí sí.
Ya, denme un segundo. Ahí sí. ¿Se ve la presentación, cierto? Sí, perfecto. Vamos a colocar acá un minuto. Bien, vamos a hablar sobre cosmovisión bíblica. Y lo primero que quiero que hagamos es leer 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Ven el versículo, ¿cierto? Porque nos pasó en el taller pasado que se quedó pegado y yo seguí pasando las diapositivas y se había quedado. Ya. Así que 2 Corintios 10, 3, 5. ¿Quién lo puede leer? ¿Hay algún candidato? Rápidamente estos 3 versículos. Cualquiera. Encienda su micrófono y le da lectura. Ahí hay uno. Ah, ya. Hermano Rodrigo. No se escucha a mi hermano Rodrigo. Ya. Parece que es su micrófono. Si no, rápidamente otro ahí, candidato, candidata. Yo era el hermano. Ya. Matías. Dice 2 Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Perfecto, ¿cierto? Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Corintio acerca de su ministerio, pero nos dice esta verdad potente. Dice que nosotros no andamos en la carne ni militamos según la carne, por razón de que nuestras armas o las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuál es el propósito de que nuestras armas sean poderosas en Dios? Que puedan destruir fortalezas, ¿cierto? Obviamente no está hablando aquí de castillos de piedra grandes, ¿cierto? Sino de argumentos, de pensamientos que se levantan con orgullo, altivez, contra el conocimiento verdadero de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos armas espirituales que no son carnales para que por medio del poder de Dios podamos derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y podamos llevar nosotros cautivo, preso, ¿cierto? ¿Qué cosa? Pensamientos a la obediencia a Cristo. Esto es parte del llamado de la iglesia, parte de tu llamado, de mi llamado, de militar, ¿cierto? Con estas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y cosmovisión bíblica tiene que ver con ese llamado, hermanos, con ese llamado que la Biblia le da a cada hijo, hija de Dios, de que a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento verdadero, podamos vivir nuestra vida cristiana de forma verdadera y que ese conocimiento verdadero produzca frutos que bendigan nuestra vida, la vida de la iglesia y la vida de quienes nos rodean. Ese es el llamado que la Biblia nos da y eso es lo que la cosmovisión bíblica tiene como objetivo, que podamos pensar como Jesús pensó, que podamos pensar como Dios pensaba y podamos ver como Dios veía. En otras palabras, es tener discernimiento para interpretar, ¿cierto?, las realidades que vemos a nuestro alrededor. Dicho esto, les propongo que veamos estos cinco apartados. Vamos a hablar sobre 2 tesis acerca de las culturas. Vamos a hablar sobre cosmovisión
en el primer contenido y cómo funcionan las cosmovisiones. Y vamos a hablar también de un par de conclusiones que quiero compartir con ustedes. Lo primero que quiero que compartamos o que veamos es lo siguiente. Ustedes ahí tienen un pequeño diagrama sobre la historia bíblica. Son cosas que ustedes saben, ¿cierto? La Biblia nos cuenta la historia de redención en un inicio y nos habla acerca de un futuro, de un término, de una consumación de esta historia. El primer apartado es que Dios creó todas las cosas y las creó buenas en gran manera, ¿cierto? Ahí leemos el Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, cómo Dios crea el universo, como Dios crea el mundo, como Dios crea a los hombres. Pero después de esta creación completa, sin faltarle nada, terminada en absoluto, esta creación cae de la gracia del Señor. Se le dice caída justamente por eso, por estar en la gracia, por estar en sintonía con Dios, y cae de ese estatus producto del pecado humano, ¿cierto? Por la desobediencia de los corazones de los hombres, ¿cierto? Por la caída de Adán y Eva. Esa caída produce una serie de catástrofes y de consecuencias, ¿cierto? Para la vida humana, para la vida natural y todas las áreas de nuestra vida. Y eso desencadena, ¿cierto? La promesa que sale en Génesis 1, que Dios dice, ¿cierto? Que a la serpiente la maldice, ¿cierto? Dice que ella va a herir a la mujer en el calcañar, pero la mujer la herirá en la cabeza. Esa es la promesa. Y ahí se desencadena, ¿cierto? El evangelio, el plan de redención, que busca que por medio de la obra de Cristo en nuestras vidas, todas las áreas creadas puedan ser redimidas, puedan ser restauradas y que puedan devolverse la gloria con la cual fueron creadas. A eso llamamos redención o plan de redención. Y eso también hay un punto siguiente que es la consumación, que tiene que ver con el regreso de Cristo y principalmente con la doctrina de la resurrección de los muertos, en los cuales nuestra naturaleza va a ser transformada en un cuerpo glorificado, ¿cierto? Eso es en parte, ¿cierto?, un panorama general de lo que nosotros entendemos como la historia bíblica y el relato que la Biblia enseña a todos, ¿cierto?, quienes somos sus hijos y creemos por medio de la palabra. Y dicho esto, la primera tesis que quiero compartir con ustedes es que todos tienen un relato. Nosotros tenemos un relato y toda persona, toda nación, todo pueblo tiene un relato. Y el primer punto es que toda cultura abarca muchas creencias. ¿Qué significa esto? Que todas las culturas tienen a lo largo de su historia muchos tipos de creencias que pueden ser inclusive contradictorias. Pero a pesar que tienen muchos tipos de creencias, una diversidad grande de creencias de todo tipo y acerca de múltiples temas, toda cultura tiene una sola cosmovisión dominante. Tiene muchas creencias, pero solamente una cosmovisión dominante. Esa cosmovisión dominante es establecida por grupos de influencia y prominencia cultural. ¿Quién establece cuál es la cosmovisión dominante? Los grupos de influencia o prominencia cultural. Veámoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, ven el cuadro, ¿cierto? Tenemos la cultura occidental como ejemplo, la cultura en la que vivimos. Por ejemplo, esta cultura occidental tiene muchas creencias. Algunos creen que Dios existe, otros creen que Dios no existe. Algunos creen en la naturaleza tiene alma, otros creen que los espíritus existen, otros creen que no existe nada de espíritu, sino solamente materia, otros creen que los milagros son verdaderos, otros creen que no son verdaderos, algunos creen que el hombre viene del mono, otros creen que es criatura de Dios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muchas creencias. Sin embargo,
tenemos una cosmovisión dominante. Esa cosmovisión dominante le llamamos la cosmovisión secular o naturalista. ¿Qué significa naturalista? Significa que a partir del siglo XVIII y XIX, a partir de las teorías de Darwin, se empezó a enseñar que el mundo es simplemente naturaleza física y que todo lo que existe tiene que ver con lo que pasa en el mundo natural, ¿cierto? Y su propia dinámica, y este mundo natural no tiene una mente, no tiene un corazón, no existe una persona detrás de la naturaleza intercediendo, sino que el mundo natural es un mundo cerrado, que nada puede entrar fuera de este mundo, y por lo tanto la naturaleza tiene una dinámica propia. ¿Ya? Esa es la cosmovisión dominante. Por eso se establece que el hombre es simplemente una mera evolución, que Dios no existe, que no existen valores morales, porque solamente existe naturaleza material. Ya habíamos dicho que el grupo de influencias que establece esta cosmovisión dominante son intelectuales del siglo XX que pensaron a través de los efectos de la Ilustración y el liberalismo del hombre con Dios a través de la razón, la ciencia y la técnica. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en la enseñanza media o básica? Dependiendo de la edad, le enseñaron dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. ¿Se acuerdan o no? Están haciendo memoria de hace mucho tiempo atrás. Y cuando éramos chicos, o cuando nos pasaron esto de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, la verdad nunca nos enseñaron el sentido de esas dos revoluciones. Y es súper sencillo. La Revolución Francesa es el acto de la civilización europea para decir que la razón del hombre puede conocer todas las cosas y que no existe un conocimiento más allá de la razón del hombre. O sea, se aniquila lo que es la revelación de Dios. El hombre puede pensar y conocer todas las cosas. Por eso, después de la Revolución Francesa, empiezan diferentes teorías para conocer cómo surge el universo, los diferentes pensamientos científicos, filosóficos, etcétera, etcétera, que dicen que el hombre es, en cierta medida, la medida de todas las cosas. Pero también está la revolución industrial, donde empiezan la creación de la locomotora a vapor, ¿cierto? La industrialización. ¿Cuál es el significado detrás de eso? El significado es que el hombre, a través de la técnica humana, puede crear todas las cosas. Por eso, después de la revolución industrial, empieza el proyecto de llegar a la luna. ¿Por qué? Porque esos son frutos de que pensamos que nuestra técnica puede lograr todas las cosas. Eso es una forma en que todas las culturas tienen un relato. Pero también nuestra segunda tesis es que las ideas acarrean consecuencias. ¿Qué significa esto? Que las ideas generan acciones. Todas las generaciones que usted y yo hacemos tienen que ver con una idea preconcebida. Toda nuestra personalidad, nuestro carácter tiene que ver con la forma en que pensamos. La persona trabajólica cree que el trabajo tiene un valor significativo importante. La persona que es un poquito más relajada y que más que trabajar tanto le gusta el tema de relacionarse con personas, ¿cierto? Y tener una dinámica diferente, piensa que las relaciones con personas son importantes. Todas nuestras acciones son producto de cómo pensamos, de las verdades que hemos aceptado. La persona que recicla entiende o ha aceptado que el medio ambiente, ¿cierto?, está dañado, que hay que ayudar en favor, ¿cierto?, de la naturaleza o el medio ambiente. En fin, todas las ideas generan acciones. Segundo, la cosmovisión determina si un pueblo florece o perece. Un pueblo va a florecer, va a desarrollarse según la cosmovisión que tenga. Vamos a verlo inmediatamente cómo sucede eso. Miren el siguiente cuadro. Nos está hablando de tres tipos de cosmovisiones: teísta, secularista y animista. Miremos, por ejemplo, el animismo. El animismo dice, o tiene como idea central, bien resumida, que el mundo físico está animado por espíritus, quienes controlan el destino de las personas y los pueblos. Eso en general creen los animistas. Religiones y países, culturas como la India, algunas regiones de China,
Algunos pueblos mesoamericanos son animistas porque creen que la materia hay espíritus que la conducen. Pero esta mentalidad o esta idea central, esta cosmovisión, genera frutos, genera consecuencias, genera diferentes prácticas, genera carencia de conciencia del prójimo, el predominio del valor del poder y la fuerza sobre la empatía o la misericordia, se tiende a la pobreza, se tiende también a la esclavitud, porque hay diferentes categorías de personas o de almas humanas que no tienen que ver con una dignidad propia del hombre, sino con espíritus detrás de eso. Se forman las castas sociales, por ejemplo en la India, hay escaso desarrollo científico, etc. El secularismo dice que solo existe la realidad física. El hombre no es creado, sino es producto del devenir de la naturaleza. Eso es lo que dice a grandes rasgos el evolucionismo. ¿Cuál es la civilización del secularismo? La cultura occidental en gran medida. ¿Cuáles son los frutos del secularismo? Relativismo moral, que no hay verdades absolutas, corrupción pública. ¿Por qué? Porque yo no tengo que rendir cuenta ante Dios, sino más bien ante mí mismo. No hay un fraccionamiento de la familia, multiplicidad de divorcios, de niños abandonados, de eutanasia, legalidad y normalización de la homosexualidad, etc. Pero la cosmovisión teísta o cosmovisión bíblica habla acerca de que Dios existe, habla que el hombre es creación de Dios y hecho a imagen y semejanza, y cuáles son las civilizaciones que podemos distinguir en ese punto, principalmente los pueblos o grupos evangelizados a lo largo de la historia. Solamente quiero tomar el caso de Estados Unidos, que el caso de Estados Unidos es un país que a principios del siglo XVIII y XVII se fundó en diferentes colonias en el este, Nueva York, Washington y toda la región del Atlántico como colonias protestantes. Y ellos crearon esa nación con una cosmovisión cristiana. Y ellos fueron los que plantearon en la época contemporánea la recuperación de la dignidad del hombre y de la mujer como imagen de Dios, el desarrollo de la familia, la mayordomía responsable, los derechos civiles, la ética y la moralidad para el desarrollo científico y tecnológico, en fin. Estados Unidos como ejemplo, pero eso también acarrea para Europa a partir del siglo XVI, tras el protestantismo producto de la Reforma que lleva a cabo Lutero y otros reformadores como Calvino, Zwinglio, John Knox, entre otros. Y esa visión protestante del mundo, de que Dios existe, de que la Biblia es la palabra de Dios, que ya no somos súbditos de la naturaleza, sino mayordomos de Dios, produce una serie de consecuencias para el desarrollo moderno. Todas las naciones que actualmente están en desarrollo, Suiza, toda la parte de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, toda la parte nórdica de Europa y Estados Unidos, fueron pueblos que lograron el desarrollo producto de una cosmovisión bíblica. Hoy día la gente de la televisión habla mucho de los derechos humanos, de los derechos civiles, de la dignidad del hombre y la mujer, la dignidad de la mujer, etc. Y son todos frutos que se llevaron a cabo producto de el evangelio y de las demandas que la Biblia colocaba como desafíos para las naciones. Hoy día los derechos laborales, los derechos civiles son todos frutos de la labor de hombres cristianos, de mujeres cristianas que desarrollaron una cosmovisión bíblica. Y eso es muy importante de rescatar. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay cosmovisiones que tienen idea central y esas ideas centrales tienen consecuencias. Y esas cosmovisiones van a generar que una nación sea próspera o una nación no sea próspera, sino caiga en la pobreza o
en la baja o la falta de desarrollo. Hablemos un poco de qué es una cosmovisión. Lo hemos hablado de manera indirecta, pero algunas definiciones. Por ejemplo, Darren Miller va a decir que una cosmovisión es un conjunto de supuestos sostenidos, consciente o inconscientemente por fe, acerca de la composición del mundo y su funcionamiento. También Albert Walders va a decir: el marco de referencia global de las creencias más básicas que cada persona tiene acerca de las cosas. Cosmovisión, por lo tanto, es un conjunto de supuestos con los cuales la persona observa, mira, conoce e interpreta el mundo que le rodea. Vamos a hacer una analogía que muchos autores la hacen para entender cómo funciona una cosmovisión. Ustedes ven ahí la imagen de estos lentes, y las cosmovisiones son efectivamente como lentes, como gafas que uno se coloca para poder mirar, ¿cierto? Los que tienen lente, si hacen el ejercicio de sacarse, levantarse las gafas, van a ver que miran, observan diferente, que las proporciones cambian o se modifican un poco. ¿Por qué? Porque nuestra visión pasa por el cristal y el producto de ese cristal va transformando nuestra mirada o las percepciones que nuestro cerebro tiene. Y las cosmovisiones son como lentes. ¿Por qué? Porque a través de las cosmovisiones, a través del sistema de creencias básico con el cual pensamos, interpretamos el mundo. Una persona de la China, del sur de China, con una cosmovisión animista, la misma realidad la va a interpretar de forma diferente que una persona occidental en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tienen gafas diferentes. Las cosmovisiones son como gafas o lentes por los cuales vemos. Eso nos permite observar de una manera, pero también nos limita a observar de otra manera. Y eso es muy, muy importante. Veamos cómo funciona una cosmovisión. Primero, aceptemos lo siguiente, mis hermanos. Todas las personas, independiente de su cosmovisión, se plantean las mismas preguntas. Así como el chino que está o el oriental que está al sur de China con una cosmovisión animista, se va a hacer las mismas preguntas que el colombiano que está aquí en Latinoamérica. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cómo funcionamos? ¿Qué significa morir? Todos nos hacemos las mismas preguntas porque somos humanos y tenemos la misma naturaleza. No cambiamos. Pero aunque nos hacemos las mismas preguntas, todos respondemos de manera diferente a esas preguntas en función de la cosmovisión con la cual pensamos. El oriental va a responder A, el europeo va a responder B, el africano va a responder C, el latinoamericano va a responder D, según el sistema de creencia que tenga su cultura. Sin embargo, las respuestas que damos determinan el tipo de cultura que desarrollamos. Por eso las culturas tienen diferente desarrollo. Y ese desarrollo no tiene que ver con los recursos naturales que existan en el territorio de esa cultura, sino más bien con la forma en que esa cultura piensa la vida humana. Y eso es muy importante que ver, porque hay países que son sumamente escasos en recursos naturales, pero son prósperos. Y otros países tienen muchos recursos naturales, es cosa de ver Latinoamérica, pero son pobres. ¿Cómo se produce eso? Porque obedece su desarrollo a diferentes cosmovisiones. ¿Ven la imagen que está ahí, cierto? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, mi ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? El hermano Víctor Retamal. ¿Me escucha, cierto? ¿Qué es lo que usted ve? Si puede activar su micrófono, cuéntenos. Una mujer mirando hacia atrás con un turbante, tiene una pluma arriba. Es lo que veo primero. Perfecto, perfecto. ¿Quién de ustedes ve una anciana? Hay varios que ven una anciana. Hay dos posibilidades, ¿cierto? Esta es una imagen que es muy popular, que ustedes probablemente ya la han visto.
Pero refleja las interpretaciones que hacemos. Algunos ven una mujer joven mirando hacia atrás, como el hermano, y otros ven una mujer anciana, con una gran nariz, ¿cierto? Mirando hacia el lado adelante. ¿Por qué vemos dos cosas si la imagen es la misma, no cambia? Producto de las predisposiciones mentales que tenemos, ¿cierto? Vamos a ver cosas diferentes. Incluso podemos ver dos, dependiendo del esfuerzo mental que hagamos. Por ejemplo, aquí, algunos, y esto es lo que me pasó a mí, pueden ver en dos categorías diferentes, ¿ya? Esto es producto a lo mejor de la forma en que pensamos. Yo aquí veo dos categorías. Lo primero que vi la categoría de herramientas y vi la categoría de alimentos. ¿Cierto? A algunos les pasará, ven esas dos categorías. Pero hay otras personas que son más inteligentes, ven relaciones. En vez de ver dos categorías separadas, ven la relación de frutos secos como las nueces que están ahí, con el martillo que rompe esas nueces, y el cuchillo que es idóneo para pelar la naranja y la manzana. Se fijan, algunos ven dos categorías sin ninguna unión y otros ven totalmente relacionadas. ¿Por qué? Porque vemos cosas y pensamos a través de nuestras predisposiciones mentales. Hagamos un ejemplo. Le voy a pedir a la hermana Javiera, que es la anfitriona, que me avise a los 50, perdón, cuando queden 15 minutos para ir cerrando. Tenemos tres cosmovisiones: animista, teísta y secularista. Por ejemplo, el animista va a decir que el que es soberano va a ser la naturaleza. El secularismo va a decir que el soberano es el hombre, y el teísmo va a decir que el soberano es Dios. Recuerden que decimos teísmo, se le dice a la cosmovisión y lleva este nombre porque afirma que Dios existe. Recuerden que teo es Dios, y por lo tanto el teísmo es la filosofía o la creencia o el sistema de creencia que afirma que Dios existe. El ateísmo es lo contrario, ¿cierto? Que Dios no existe. Y el teísmo tiene muchas ramas, muchas religiones, muchas formas de vida, principalmente la judeo-cristiana, ¿cierto? Que afirma que hay un Dios trascendente y personal que creó todas las cosas. A eso nos referimos con teísmo. Y el teísmo va a decir que el soberano es Dios. El animismo va a mirar la vida desde una perspectiva biocéntrica. El secularismo va a ver la vida de una perspectiva antropocéntrica, donde el hombre es el centro. Y el teísmo va a entender la vida desde una perspectiva teocéntrica, donde Dios es el centro. El animismo va a ver la naturaleza como caprichosa, ¿cierto? Como que hace cosas sin sentido, como que no hay un objetivo detrás. Nosotros usamos el término caprichoso cuando vemos a alguien hacer o querer o pedir algo que simplemente lo hace por hacer o lo pide por pedir, ¿cierto? Alguien caprichoso. Y el animismo va a ver la naturaleza de esa forma. Hay un terremoto, hay un tsunami, ¿cierto? Porque la naturaleza quiso hacerlo. Nació así porque la naturaleza quiso que naciera así, caprichosa. El secularismo va a ver la naturaleza como un sistema cerrado, ya lo vimos, donde nada interfiere, sino solamente la dinámica de la naturaleza o de la materia. En cambio, el teísmo va a ver la naturaleza como un sistema abierto en el sentido de que Dios interfiere como creador y gobernante y sostenedor de todo tipo de vida y de toda su creación. El animismo va a decir que el hombre es meramente un espíritu. El secularismo va a decir que el hombre es meramente un animal. Esto nos enseñan hoy día en los colegios a sus hijos o a ustedes mismos, ¿cierto? ¿Qué es el hombre? Un animal. No, no es un animal. El hombre es una persona. Hay dos categorías diferentes. Persona tiene mente, conciencia, y la Biblia nos dice que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tiene una mente, un corazón, toma decisiones, tiene intenciones. No es un animal. El gato no puede hacer un poema. El gato no tiene simplemente intenciones, solamente instinto. Yo creo que ustedes no viven simplemente de instinto. Por lo tanto, son personas. Eso es muy importante. No aceptar que somos animales. El animismo va a decir que los recursos son bienes limitados.
el secularismo va a decir que los recursos son producto de la naturaleza que crea los recursos y que la prosperidad de un lugar tiene que ver con la riqueza que esa tierra tenga, ¿cierto? Hay tierras prósperas y hay tierras que no son muy fértiles. Es como lo que pasó si no, mi memoria no me falla, con Abraham o con Jacob. Ya no me acuerdo mucho, quién decidía para dónde irse. Creo que era Abraham, ¿cierto? Y el otro vio los montes verdes, ¿cierto? Harta prosperidad, un buen valle, ¿cierto? Y decidió irse por allá, y Abraham se fue al lugar que parecía infértil. ¿Cuál produjo más? Abraham. ¿Por qué? Porque el secularismo va a decir que quien crea la prosperidad son algunos lugares de naturaleza enriquecidos, y quien crea la escasez son lugares que tienen baja recursos naturales. En cambio, el teísmo bíblico va a decir que la consecuencia de la prosperidad no es efecto de la riqueza de una tierra, sino es efecto de una mente y un corazón creativo que trabaja y que produce por medio de la sabiduría de Dios y crea recursos. ¿Ya? Eso es muy importante, por ejemplo, el caso que pasa con el desierto en Israel, que crean recursos en el desierto. En cambio, acá en algunos países de Latinoamérica tienen valles llenos de ríos y de cascadas y no prospera nada. ¿Por qué pasa eso? Porque la prosperidad no tiene que ver con la riqueza de una naturaleza, sino con las personas que trabajan esa tierra. En el animismo, el rol del hombre es un devoto, una víctima, meramente. Ahí la consecuencia del fatalismo, ¿cierto? Donde no hay nada que hacer, no hay responsabilidad del hombre, todos somos víctimas de la naturaleza. Así piensa el hinduista. Nací en esta clase social baja y por lo tanto voy a morir así, fatalista. El secularismo va a decir que el rol del hombre es principalmente un consumidor, un extractor, pero el teísmo bíblico va a decir que el hombre es un mayordomo, un administrador. Cuando hablamos de hombre, obviamente hablamos de todo tipo de personas, ¿cierto? Hombres, mujeres, niños, adultos. Es un mayordomo, un administrador de las cosas de Dios que tiene una responsabilidad ante su Señor. Por lo tanto, dicho esto, las consecuencias las cosmovisiones tienen consecuencias, y las cosmovisiones van a producir prosperidad o van a producir pobreza en un pueblo o en una nación. Por eso hay naciones que son muy desarrolladas y otras son muy escasas. ¿Por qué se produce eso? Por la cosmovisión en la que han sido formados. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se propagan las cosmovisiones? Esto es muy importante. Las cosmovisiones se propagan de dos formas. Primero, en la primera forma, empieza con un individuo, pasan a influenciar a seguidores, esos seguidores influencian sus comunidades y esas comunidades influencian naciones, como en el caso del Evangelio. Empieza con nuestro Señor Jesucristo, influye en un grupo de discípulos, esos discípulos influyen en sus comunidades, en sus congregaciones, y esas congregaciones influyen en sus naciones. Por ejemplo, lo que pasó en la Reforma Protestante, un grupo de reformadores empiezan a ser avivados por la palabra de Dios, sus seguidores toman esas enseñanzas, pues se producen cambios en sus iglesias y comunidades, y esas comunidades transformaron naciones, continentes. Esa es una forma. Pero también está la forma donde es más bien vertical. Primero empiezan con ideas, así se inician, doctrinas, filosofías, teorías científicas. Esas ideas se transmiten a través del arte, la música, la literatura, el cine, la televisión, y se establecen en prácticas, modas, leyes, prácticas sociales, derechos institucionales. ¿Cómo se propaga una cosmovisión? Parte por ideas, se transmite por el arte y se establece, ¿cierto?, en diferentes prácticas. Hagamos un ejemplo.
Yo sé que en muchas ocasiones a veces la iglesia tiene como, es insidiosa con algunos pecados, dejando de lado pecados que no son menos importantes, pero para efectos de esta enseñanza vamos a hablar de la homosexualidad y cómo la homosexualidad se empezó a transmitir con este formato, ¿cierto? Parte con ideas, se propaga a través del arte y llega a establecerse en práctica. Miren cómo es este correlato histórico. Charles Darwin, en el siglo XIX, tuvo como propuesta la teoría de la generación espontánea. O sea, que Dios no existe, que el hombre no tiene significado, y en ese sentido todo es materia y todo se genera sin intención, por lo tanto se acaba la moralidad y se acaban los valores. Se acaban también los propósitos. Dice Darwin literalmente, los seres humanos no son portadores de la imagen de Dios, sino meros animales formados a través de procesos evolutivos ciegos. Todos los animales se reproducen por instinto, no por una idea falsa de moralidad. O sea, le quita el significado a la reproducción sexual. Meros instintos, y todos los instintos son válidos porque son instintos, y no hay significado moral detrás de nuestras conductas. El filósofo alemán Nietzsche, quien propone al superhombre, ¿cierto?, como aquel que se deshace de la moral judeocristiana y es él el que propone lo que es el bien y el mal. Nietzsche, en resumen, propone la superación de la moral cristiana. Eso a finales del siglo XIX. En el siglo XX, Sigmund Freud, el padre de la escuela psicoanalítica de psicología, atribuyó la represión sexual a la moral judeo-cristiana. Todas las enfermedades que tenían las mujeres, principalmente, y los hombres en esa época, él atribuyó que todas tenían que ver o eran efectos producto de la moral judeo-cristiana. Y llegó a decir que la concepción judeo-cristiana es opresiva y se asienta en la fantasía y debe ser descartada. Todavía ni siquiera hablamos de la homosexualidad. Ya Alfred Kinsey, también en la primera mitad del siglo XX, propone normalizar la conducta homosexual. Dice, ahora que nos hemos liberado de las ideas anticuadas de la moral sexual, debemos extraer nuestras conclusiones de la conducta sexual humana, nuestras propias conclusiones. O sea, dejar de lado la verdad de Dios y nosotros decir lo que es verdadero y lo que es correcto. Si ven aquí arriba, es la primera parte de intelectuales. Ellos asientan estas verdades, pero se transmiten producto de los artistas. Por ejemplo, uno de los artistas es el creador de la revista Playboy, Hugh Hefner, que él propuso o entendió, aseveró que Playboy liberará a toda una generación de la culpabilidad del sexo. Obviamente esa culpabilidad del sexo tiene que ver con la moral cristiana. Y él, con su arte de Playboy, llamémosle arte porque tiene que ver con expresión de verdades, a eso nos referimos con arte, propone o hace esta propuesta. Luego todos supimos de esta escena de Madonna y Britney Spears en un show público y en vivo. Ellas hacen una de las primeras escenas homosexuales por televisión. Después hay una serie valga la redundancia, de series de televisión, de show televisivo, de películas que tienen como objetivo normalizar la homosexualidad. Una serie de ellas es Familia Moderna, de la cadena Fox, donde literalmente alude que la familia moderna normal tiene que ver con paternidad homosexual. ¿Ya? Por lo tanto, ahí vemos cómo el arte, en este sentido, divulga cosmovisión. Y aquí hay un punto importante, que nosotros como cristianos debemos considerar de manera crítica las manifestaciones artísticas que podemos ver en la televisión, en cualquier otro medio. ¿Por qué? Porque toda creación artística tiene una pretensión ideológica. Todo el cine, todo lo que son series, todo lo que son música, no son simplemente propuestas inocentes de entretención,
sino más bien propuestas educativas con ideologías o pensamientos que desean ser compartidos y aceptados por otros. Por lo tanto, cuando vemos una serie, tenemos que ver que la pretensión del director de esa serie y quien financia esa serie tiene una pretensión educativa para mí. Y eso es muy importante, porque a veces pensamos en, oiga, ¿es pecaminoso ver Netflix o no es pecaminoso? ¿Cierto? ¿La televisión es el cajón del diablo o no es el cajón del diablo? ¿Sí o no? Sí, no creo que sea tan válida esa forma de pensarlo, más bien tenemos que entender si lo que yo estoy viendo tiene una pretensión que me afecta o no. Por lo tanto, ahí es donde yo tengo que tener discernimiento espiritual para entender lo que es correcto, lo que no es correcto, y no ver lo que hace normal, lo que la Biblia me dice que no es normal. Por lo tanto, es muy importante tener esa perspectiva correcta. Pero fíjense que después de tener ideas intelectuales, se transmiten por los artes y llegan a ser prácticas establecidas, por ejemplo, en el ámbito del derecho. El Tribunal Supremo de Estados Unidos desautorizó la defensa del matrimonio del Congreso, llamada DOMA, en 1993. Después de eso, de desautorizar esa ley de defensa del matrimonio, Massachusetts pasó a ser el primer estado en legalizar el matrimonio del mismo sexo. Luego otros 36 estados seguirían ese camino. Eso afectó también el área de la educación. Por ejemplo, hay una señora, Mary Calderón, en 1964. Ella era una ejecutiva de Planned Parenthood y cofundó con el creador de Playboy, fíjense lo irónico, el Consejo para la Información y Educación de la Sexualidad en Estados Unidos. Este consejo se convirtió en uno de los recursos más influyentes para la educación sexual en las escuelas públicas de Estados Unidos. O sea, la enseñanza pública sexual de los niños hoy día en Estados Unidos tiene que ver con dos mentes brillantes que eran Manny Calderón y el creador de Playboy. ¿Ya? Eso es muy importante. También afectó la religión. En el 2012, la Iglesia Episcopal de Estados Unidos aprobó por primera vez la resolución que concebía una liturgia oficial para bendecir uniones del mismo sexo. Después, otra serie de iglesias en Estados Unidos siguieron eso. También afectó la política, por ejemplo, en el mandato de Obama, hace algunos años atrás, el Departamento de Estado amenazó con cortar la ayuda exterior a naciones que se estimaban hostiles o resistentes a la homosexualidad. Los líderes africanos denunciaron esta actitud y la calificaron como colonialismo sexual. Entonces, lo que quiero que vean es cómo las ideas en un tiempo se establecen, se divulgan, se transmiten por el arte y se establecen en prácticas. Todo en un siglo y medio hicieron cambiar una nación y una cultura. Por lo tanto, las ideas son importantes, hermanos. La cosmovisión es muy, muy importante. Vamos a la primera conclusión. Espero que se esté entendiendo hasta aquí. Vamos a la primera conclusión que quiero compartir con ustedes. La primera conclusión es que estamos pensando de manera secular, hermano. Gran parte de la generación de estos últimos 2 siglos ha sido formado su pensamiento por la cultura secular y no por una cultura bíblica. Lamentablemente, la reforma protestante casi no llegó a Latinoamérica y tenemos muy poco de nuestra cultura, de las ideas reformadas o protestantes o bíblicas que nacieron en Europa. Por lo tanto, estamos pensando secularmente. Lamentablemente, quienes nos evangelizaron, entre comillas, Latinoamérica fueron los católicos y no los protestantes. Y la iglesia que llegó a Latinoamérica era la iglesia católica, más encima española, que tuvo del 500 al 1500 una influencia musulmana por 1000 años. O sea, nosotros, el evangelismo cultural que tuvimos en Latinoamérica fue por una iglesia católica con 1000 años de influencia musulmana. Por lo tanto,
producto de la religiosidad latinoamericana tiene que ver con eso. Por eso se hace muy importante entender que necesitamos no sé si reforma, pero sí entender que debemos empezar a pensar de manera bíblica, debemos buscar en la palabra del Señor la forma correcta de discernir en esta vida cristiana. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes ven el primer cuadro a su mano izquierda, van a ver que los cristianos, la pretensión de la cultura para los cristianos es que pensemos la realidad en dos mundos, el espiritual y el natural, ¿cierto? O el espiritual y el secular. En el espiritual tengo todo lo que tiene que ver con Dios, o lo que creo que tiene que ver con Dios, la moral, lo sagrado, la evangelización, los valores éticos, las disciplinas espirituales, orar, cantar, ¿cierto? Y los domingos. Y en el otro mundo, lo natural, tenemos todo lo que tiene que ver con este mundo, la ciencia, la razón, la economía, la empresa, los medios de televisión, la política, el arte, los días laborales. Entonces, pensamos como en dos mundos, el mundo espiritual o sagrado y el mundo secular. ¿Se han preguntado ustedes a veces, cuando éramos más chicos, o a nuestros amigos les preguntábamos, oye, ¿tú qué música escuchas? ¿Qué música secular escuchas? ¿O qué música cristiana escuchas? ¿Se acuerdan que a veces llegábamos haciendo esa pregunta? Como que si el cristiano viviera en dos mundos. De lunes a viernes vivía en el mundo secular y después el sábado en la tarde, llegando al domingo, se saltaba al mundo sagrado. Y después en el día domingo en la noche se empezaba a transportar al mundo secular para ir al colegio o al trabajo el otro día. Pero eso es una forma escindida, cortada, partida de ver la realidad. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas. Todas las cosas. ¿Alguien puede leer Génesis 1:31? El primero que la encuentre, por favor, active su micrófono y la lee. Génesis 1:31. Rápidamente, hermano, esto es súper rápido. Amén. Ya. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Excelente. Y creó Dios todas las cosas. No hay nada que no haya concluido. Dios terminó la tarea de la creación. Eso es muy importante. Y vio que todas las cosas que Él creó fueron buenas. Entonces, lo primero que debemos entender es que nuestro mundo no se divide en un mundo secular y en un mundo sagrado. Toda la realidad humana que podemos observar es creación de Dios. Y todas esas creaciones de Dios son buenas y tienen como propósito glorificar a Dios. El punto es que muchas de esas áreas fueron afectadas por el pecado, todas fueron afectadas por el pecado y por lo tanto están dañadas. La política está dañada, la ciencia está dañada, el arte está dañado, por lo tanto la misión que yo tengo es tomar esos ámbitos, redimirlos y llevarlos a la gloria de Dios. Por lo tanto, yo no vivo en un mundo dividido en lo secular y lo sagrado. Todo es sagrado. Yo debo dedicar toda la semana para la gloria de Dios, de lunes a domingo, y no solamente el domingo. No, mi trabajo también tiene que ver con la gloria de Dios. Si yo saco la basura, soy basurero, yo tengo que partir el lunes y entender que lo que yo hago es para la gloria de Dios, porque estoy entregando un servicio a la comunidad que bendice, que alivia, que trae gratificación a miles de familias. Si yo soy un empresario, yo tengo que entender que a través de esa empresa yo otorgo servicios que producen confort a las personas y que doy trabajo a otras familias. Si yo soy un profesor en una escuela, yo debo entender que mi enseñanza tiene que ver con entregar las verdades de Dios. Pero oiga, soy profesor de matemática. Bueno, enseña aritmética desde una cosmovisión cristiana, entendiendo que los números, la racionalidad, la lógica, son creación de Dios.
Y a través de esa visión, yo cumplo mi vocación cristiana. No vivo en un mundo dividido, sino que todo el mundo, toda la creación, es creación de Dios para la gloria de Dios. Por lo tanto, en el cuadro de la derecha ustedes ven que al final toda la creación busca eso. Dios interfiere en toda la creación, no solamente en el área espiritual. Por lo tanto, cuando yo termino el domingo, me iba de la reunión o termino la reunión Zoom con mi pastor y adoramos con los hermanos, hay algunos que apagan el Zoom o se iban de la reunión y dicen, pucha, estuvo bueno el domingo, mañana hay que ir a trabajar, me gustaría haberme quedado en la iglesia adorando al Señor. ¿Sí o no? O a veces cuando vamos el lunes en la micro, en el metro, estamos todos cansados, pucha, qué fome, hay que ir a trabajar, me hubiera gustado haberme quedado en la reunión de ayer, estuvo súper buena. ¿Qué es eso? Una mente escindida. Cree que la adoración termina el domingo y que su trabajo no tiene que ver con Dios. No, todos los días tú tienes que buscar glorificar a Dios en todo lo que hagas. Si eres dueña de casa, tú tienes una familia que tiene que glorificar a Dios. Todas las áreas, todas, sin excepción. Para ir terminando, ¿quién puede buscar Génesis 2:8 y Apocalipsis 21:10? Por favor, rápidamente los vamos leyendo. Nos quedan, me dicen por interno, 15 minutos. Rápidamente, Génesis 2:8, ¿quién lo tiene? ¿Aquí? Ya. Yo lo tengo. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde inicia el relato bíblico? ¿En qué lugar, hermana Susana? Que leyó el versículo. ¿Dónde dice la palabra de Dios del lugar donde inicia la historia? En el huerto del Edén. En un huerto. En un simple huerto con algunas florcitas, pastitos, algunos arbolitos, ¿cierto? Tal vez un riachuelo muy lindo, con un fondo de una montaña. Me lo imagino yo así, pero sencillo, hermoso, pero simple. La pregunta es, ¿dónde termina la historia o dónde termina esta parte de la historia del hombre con Dios? ¿Qué dice Apocalipsis 21:10? ¿Dónde termina? ¿Cuál es el lugar? ¿Será un huerto? ¿Será el mismo lugar donde empezamos o es otro el lugar? A ver, Apocalipsis 21:10. Cualquier hermano. Amén. Ya. Por acá. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Siga leyendo el siguiente versículo, hermana Nadia. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿El 2 igual? Excelente, hasta ahí. Ah, ya. Se fijan que la historia de redención, la historia de la creación del hombre, el relato bíblico comienza en un jardín sencillo. Dios puso ahí al hombre para que lo trabajase, fuera fructífero. Pero ¿dónde termina la historia? En una gran ciudad que es como el cristal y que dice que tiene la gloria de Dios. O sea, el proceso de la historia de Dios con el hombre no tiene que ver simplemente con un estancamiento de la vida del hombre, sino con un desarrollo del hombre en la cultura y en el lugar donde está, porque el hombre está mandado a trabajar ese jardín de tal forma que llegue un día a ser una gran ciudad que traiga confort a sus habitantes, que ya no vivan solamente dos, sino que viva un gran pueblo, como dice Apocalipsis, millares de millares, ¿cierto? Y que esa ciudad glorifique al Dios y al Señor de esa nación. Por lo tanto, la historia
historia del Evangelio es más que simplemente tener una vida dominical, sino tiene que ver con que soy un discípulo del Señor, un hijo de Dios, donde me ha plantado para desarrollar este jardín de tal forma de contribuir hasta que se forme una gran ciudad, que es la Jerusalén espiritual, hermanos. Por lo tanto, la vocación, el llamado cristiano está más allá de celebrar un domingo. Sí, es importante, por supuesto, es central. Pero tienes que entender que la forma en que estamos pensando de manera escindida nuestra vocación nos está reduciendo, minimizando nuestra vocación, y estamos no considerando otras esferas de la cultura que deben ser restauradas para la gloria de Dios. ¿Quién de ustedes está pensando en estudiar cine para la gloria de Dios? ¿Quién de ustedes está pensando en estudiar ciencias o astronomía para la gloria de Dios? ¿Quién de ustedes está pensando en ser un empresario del retail para crear servicios no explotadores o abusivos, sino que puedan ser para la gloria de Dios? ¿Quién está estudiando economía para reducir la pobreza para la gloria de Dios? Y que este huerto ya no sea un huerto, sino sea una gran ciudad que tenga la gloria de Dios. ¿Quién está estudiando pedagogía en música para que a través de la música se pueda percibir la belleza de Dios? Y cualquier área de la vida humana. Por lo tanto, la perspectiva de una cosmovisión bíblica es que tú vas a trabajar los lunes contento y te levantas a las 7 de la mañana, aunque tengas un salario escaso, pero tú vas porque es parte de tu llamado cristiano, y te levantas a las 7 de la mañana porque dices, voy a contribuir con el reino, voy a hacer aseo para que ese aseo pueda verse de tal forma reluciente que en alguna medida Dios lo utilice como un medio de gracia para entender la belleza, la limpieza, el higiene que glorifica a Dios. Voy al consultorio, soy una TENS, soy un médico, soy un profesor, un abogado. Todo para la gloria de Dios. Por eso es importante dejar de pensar de manera secular, con una mente dividida, a una mente cristiana bíblica con una cosmovisión bíblica que entiende que todo es para la gloria del Señor. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, hermanos, es que debemos aceptar el llamado a una vida cristiana bíblica. Debemos entender que nuestro llamado es más que un llamado dominical, es más que un llamado religioso, es un llamado más que simplemente a ponerte un vestido o una corbata los domingos. A mí me encanta la corbata y voy a trabajar con corbata, y aunque no me lo exige me pongo corbata igual porque me encanta. Pero a veces vemos cristianos que simplemente basan su vida en un día. En cambio, debemos aceptar el llamado a una vida cristiana bíblica. Segundo, debemos rechazar toda idea falsa de un pensamiento secular. Muchos de nosotros pensamos como el mundo piensa, creemos las mentiras del mundo, empezamos a pensar con las ideas del mundo, creemos que somos animales simplemente racionales, pensamos que la homosexualidad, que el aborto, la eutanasia pueden ser positivos en alguna medida. Pensamos, ¿cierto?, que no es importante dedicarnos al arte, a la ciencia o al mundo de los negocios, porque ahí son ámbitos que Dios no interfiere. Debemos rechazar toda idea que sea falsa y defender la verdad de Dios. Debemos guardar la verdad de Dios en nuestras propias vidas y enseñarla a nuestras familias. Cuarto, debemos enseñar toda la verdad de Dios, no en términos de historias fragmentadas, sino en términos de una historia transformadora que responde con coherencia, con verdad, con sentido común, con claridad, toda pregunta que los hombres pueden hacer. A veces enseñamos la historia bíblica como meros relatos, la historia de David, la historia de Moisés, la historia de José, la de Jonás, el profeta,
los discípulos y son simplemente historia. No, es un gran relato que asienta nuestro sistema de pensamiento para pensar de manera verdadera la verdad de Dios y que esa verdad produzca, primero, la eliminación de cualquier falsedad, pero que produzca prosperidad en nuestras vidas y desarrollo en nuestras comunidades. Estamos a veces como iglesia creyendo muchas mentiras que el mundo nos ha hecho creer. Por ejemplo, una mentira es que la pobreza es falta de recursos. ¿Quién piensa que la pobreza es falta de recursos? Hoy día por la tele, con el tema de la lucha social y los derechos, es que hay que dar más recursos. Te han hecho creer que la pobreza es falta de recursos. La pobreza no es falta de recursos. Son mentiras que nos han hecho creer. La pobreza es efecto del pensamiento de los hombres. Si yo no creo en la mayordomía, yo voy a desperdiciar los recursos. Si yo no entiendo que debo rendir cuenta ante mi Señor, que por todo lo que me ha dado, yo voy a desperdiciar y voy a empobrecer. Pero si yo entiendo que yo soy un mayordomo y que debo dar cuenta de los talentos que Dios me ha dado, yo voy a producir y voy a multiplicar y voy a ser generoso. Y sí o sí se va a producir un efecto de prosperidad. Quinto, debemos ser transformados por las verdades bíblicas. Y lo más difícil para nuestra carne es aceptar el señorío de Cristo. La vida cristiana tiene que ver con eso, no tiene que ver con ritualismo, tiene que ver con entender que Jesús es el Señor y no yo, que Jesús es el Señor y no el Estado, que Jesús es el proveedor y no mi esfuerzo personal, que Jesús es el proveedor y no el Estado, que Jesús es el dueño de mi vida y no cualquier otra cosa u otro vicio que me esté atando. Aceptar el señorío de Cristo. Hay una breve biografía que la van a tener en la presentación, pero principalmente eso es lo que quería compartir con ustedes. Tenemos 5 minutos máximo, mis hermanos, para poder tener algún tipo de consulta, si quedó algo, hay alguna inquietud. Yo voy ahora a compartirles en el chat un taller que habla sobre cosmovisión. Parece que ya lo habían compartido la hermana, lo compartimos la vez pasada, un taller que hice para la iglesia local en la que participo en San Bernardo, pero tiene mucho de lo que hablamos hoy día y sobre todo explica de mejor manera, ¿cierto?, aquí en vivo, lo que es la cosmovisión bíblica. Así que se los dejo, se los comparto, si que de alguna manera les bendice. Bien, mis hermanos, no sé si hay alguna duda, consulta, inquietud que podamos a lo mejor atender. Pregunta general si se entendió esto de la cosmovisión bíblica, que tiene que ver con discernir la vida humana con los lentes de la Biblia y no con los lentes del mundo. Eso es muy importante. ¿Pero hay alguna pregunta, consulta, mis hermanos? ¿Pueden prender sus micrófonos? ¿O algún comentario final? Prendan el micrófono nomás y pueden hablar. Hermano Eleazar, Sí. yo había escrito en el chat, la bibliografía está en el archivo que envió. ¿Podría compartir la No, fotito para sacar? no está en el archivo que envió, pero se los voy a sacar a una ver si foto. la hermana anfitriona lo puede compartir, la PPT. Ya, gracias, hermano. Ahí está. Hay varios libros. Yo les recomiendo muchos de las argumentos entregados no son sacados de los libros que puse en la bibliografía, pero yo les voy a recomendar un libro que traten de buscarlos, que son muy, muy buenos, que explican muy bien el tema de la cosmovisión. Uno es este, se llama Discipulando a las Naciones, y la tesis del libro es que la cosmovisión bíblica genera cambios, no solamente a nivel personal, sino a las naciones y los pueblos, ¿cierto? Se toma ese versículo que dice Jesús: vayan y hagan discípulos a las naciones, partiendo por Jerusalén,
Samaria, Judea, ¿cierto? Y toda la tierra, ¿cierto? El discipular a las naciones. Y también este libro, que es más grueso, se llama Verdad Total, de Nancy Pearcey, ambos por Editorial Jucum. Búsquenlo, y este es un librazo que ayuda a entender cómo el mundo ha acorralado en alguna manera a la religión cristiana, sacándola de la esfera pública, y trayendo como consecuencia, por ejemplo, hoy día, que la Biblia ya no se pueda leer en una escuela pública, ya no se pueda leer en los congresos, simplemente reduciendo la religión a ámbitos privados, cuando la religión cristiana es esencialmente pública. Entonces ahí ya hay algunas ideas que me han ayudado mucho. He aprendido mucho de estos autores que nos han precedido en este estudio, y han hecho un gran trabajo. Así que la mayoría de lo que ustedes han visto acá tiene que ver con eso. Así que si lo pueden ver, lo pueden estudiar, comprar, háganlo, porque va a ser una muy buena inversión. ¿Alguna otra comentario, consulta? Busco quedarme con mediana certeza de que se entendió más o menos el asunto, y que obviamente esto nos desafía. ¿No hay más? Bueno, mis hermanos, ha sido un tremendo placer compartir con ustedes, una alegría ver algunos rostros conocidos, otros no tanto, pero espero verles en una próxima ocasión, en alguna reunión que tengamos, y que espero en el Señor que lo que hayamos conversado pueda por lo menos motivarle a entender esto de la cosmovisión bíblica, y a entender que es un desafío para el cristiano, que nuestro pensamiento, nuestra mente también es algo que debemos poner por cuidado. El Señor nos dice que debemos honrar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Por lo tanto, es parte del llamado. A veces tenemos frutos productos de un anti-intelectualismo, un negacionismo del conocimiento, y a veces se entiende con justa razón, porque si buscamos el conocimiento por conocimiento, claramente estamos bastante perdidos. Pero todo conocimiento verdadero es conocimiento de Dios. Eso fijo. Todo conocimiento verdadero, conocimiento de Dios y digno de ser conocido. Y todo conocimiento verdadero, sin lugar a duda, nos va a acercar al Señor. Producto de que con ese afán, todo lo que podamos buscar en este sentido va a bendecirnos, va a acercarnos al Señor, va a ayudar en nuestro temor, nuestra reverencia ante Él, y eso, sin lugar a duda, producto de la palabra del Señor, que nos entrega la cosmovisión, nos entrega los principios bíblicos. Vamos a entender de qué se trata nuestra vida cristiana, y vamos a poder tomar esta vocación, este llamado, para participar del reino de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, hermanas, y vamos a orar para dar gracias al Señor. Padre, le damos gracias por este tiempo que usted nos regala. Gracias por su misericordia, por compartir con nuestros hermanos de muchas iglesias locales, de muchas regiones a través de Chile, Señor, de otros países como Argentina, Perú, Señor, y tantas iglesias que sirven en tu reino. Permítanos, Señor, que a través de esta enseñanza, a través de este tiempo dedicado, Señor, al estudio de su palabra, nuestros mentes, nuestros corazones puedan ser formados, puedan ser incomodados, puedan ser desafiados, Señor, para tomar este desafío, Señor, para poder tomar este camino a través de este llamado, buscar, Señor, glorificar su nombre donde usted nos ha puesto. Nos ha puesto en tantos lugares, con tantas profesiones, tantos oficios, Señor, tantos llamados en los hogares, Señor, en el área de la salud, en el área de la educación, los negocios, la economía, qué sé yo, Señor, construcción, tantos lugares. Y necesitamos entender que debemos trabajar para su gloria. Debemos todo lo que usted nos ha mandado a hacer
procurar hacerlo, Señor, de tal forma que muestre, Señor, su carácter, su gloria, y que pueda eso contribuir, Señor, a el desarrollo, Señor, de nuestra nación, de nuestras familias, de nuestras iglesias. Padre, bendice cada uno de los hermanos, sus llamados, confírmale usted, Señor, lo que ellos han venido trabajando, pensando, Señor, acerca de su reino. Le damos gracias y todo se lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Señor les bendiga. Seguimos en la transmisión que ya está en el centro de recursos y esperamos que este día sea de mucha bendición con lo que se viene también. Un gusto conocerlos. Dios les bendiga. Nos vemos en una futura